Muy bien, muy buenas tardes. Estamos en la cuarta sesión sobre algunos aspectos de la historia del sur de Italia y hoy vamos a hablar em, sobre estos momentos importantes precisamente del devenir histórico de esta región italiana. Voy a empezar con algunos aspectos generales y luego vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas etapas en las que podemos pues más o menos dividir la historia del sur de Italia. Em, no hay, digamos, una historia del sur de Italia, sí, una bibliografía tan específica sobre el sur de Italia. Entonces, bueno, pues hemos tratado de hacer un resumen, ¿verdad? Con los acontecimientos más importantes. Ya los personajes más importantes los conocemos, pero ahora entonces vamos a adentrarnos en en esta zona, en esta región, para ver qué fue lo que pasó, aunque más o menos, pues creo ya tenemos alguna idea. En cuanto a las generalidades, también para que nos ubiquemos bien en este espacio geográfico, recuerda que Italia está en el mero centro del Mediterráneo, al sur de Europa, y que precisamente por esta ubicación, pues ha sido milenariamente a donde han ido a parar, ¿cierto? Las principales culturas y naciones que han cruzado por este mar. Es una península que se extiende, aquí lo vemos un poquito mejor, desde los Alpes hasta las cercanías de la costa africana. Limita al norte con Francia, con Suiza, Austria y Eslovenia. El agua la rodea, ¿verdad? La abraza completamente. Y también es importante que ubiquemos esto, el mar Adriático, por su costado oriental, es el mar que la separa de los Balcanes y hacia el sur bordea la bota, el mar Jónico. Por el occidente, ¿cierto? Tropieza ahí con Sicilia, la mítica isla de forma triangular, de la que vamos a hablar en un momentito más, que está, si ustedes miran, apenas separada de la península por el estrecho de Messina. Y subiendo, ¿verdad? Está el mar Tirreno, aquí lo podemos ver, cuyo nombre es interesante porque ya nos evoca el recuerdo de los etruscos. Tirrenoi eran para los griegos, Tirrenus para los romanos. Entonces el mar Tirreno era como el mar de los etruscos, este pueblo precursor, ¿cierto?, de la civilización entre los latinos. Y bueno, en el mar Tirreno, que envuelve esta parte donde están también las islas de Cerdeña y Córcega, hasta alcanzar finalmente el mar de Liguria, que baña la costa noroccidental de Italia, donde se encuentra, por ejemplo, la ciudad portuaria e histórica de Génova, ¿sí? Entonces, es un abrazo permanente del agua, eh, y esta condición, pues, ha sido fundamental para Italia porque, por un lado, ha estado permanentemente expuesta a la llegada de visitantes y también ha sido una característica que ha definido en buena parte el carácter de su población a lo largo de los siglos. Por supuesto, es una o ha sido una preocupación constante, pero igualmente una ventaja porque pues en algún momento supieron también aprovechar las, digamos, varias ciudades italianas, pues esta condición, ¿verdad? Insular. Y, pues el caso fue también el de los propios romanos, que en algún momento tuvieron que izar las velas y hacerse a la mar hasta pues tener un dominio total del Mediterráneo, al que recordaremos llamaron el Mare Nostrum. En el sur de Italia, entonces, se ubica Sicilia, que es considerada como una extensión de los Apeninos, y en ella se destaca, por supuesto, el monte Etna, que es el volcán más alto de Europa, tiene una altura de 3.345 metros sobre el nivel del mar.
Esta región sur de la península itálica está formada, y esto también es importante que lo tengamos presente, por Puglia o Apulia, ¿sí? Basilicata, la Campania, Molise y Calabria. Culturalmente se incluye en esta región a Sicilia, y en conjunto, porque es posible que sea una palabra frecuente, se le conoce como el Mezzogiorno, ¿sí? Aquí lo tenemos entonces en la pantalla. Esta región sur es el Mezzogiorno. Su clima entonces es pues más cálido en todo caso que la parte norte de la península, y estas costas son muy famosas por su belleza, una arena fina y aguas cristalinas, algunas otras con piedrecitas, pero de un paisaje espectacular, como es la costa amalfitana, que es muy famosa, y que se trata de una pequeña y estrecha playa con tan solo 25 metros, que se encuentra en medio de dos acantilados de rocas. Es decir, este paisaje que la rodea nos recuerda con mucho, por ejemplo, los fiordos noruegos. En general, Italia cuenta con 8.600 kilómetros de costa, lo que adicionalmente a su patrimonio histórico, pues la convierte sin duda en uno de los destinos más importantes para visitar, uno de los destinos también más apetecidos del viejo continente. Aquí algunas imágenes. Por otro lado, en cuanto a su división administrativa, Italia está conformada por 20 regiones. Aquí las tienen ustedes en la pantalla. También, y pues como dato, ¿verdad? Para tenerlo presente, recordar que en Italia, pues es el único país en donde encontramos al mismo tiempo dos estados pues independientes, ¿cierto? Que serían San Marino y la Ciudad del Vaticano. Entonces, también esa característica la tenemos ahí en Italia. Tiene al día de hoy casi 60 millones de habitantes, y es una de las principales economías de Europa. Los sectores económicos más importantes son la agricultura y la pesca, el sector industrial de la manufactura textil, quizás en el norte, también la producción de alimentos, vinos y olivas, la farmacéutica, y también todo el sector de servicios. La capital es Roma, pero destacan, por supuesto, otras ciudades como Milán, Turín, Venecia, y en el sur, sin duda, pues Nápoles, Lecce, Otranto, Catania, Sicilia, Palermo, por supuesto, ¿no? Bueno, podemos decir entonces que pues toda Italia es un epicentro gastronómico representativo. Sin embargo, es ahí en el Mezzogiorno de donde provienen muchas de estas características que conforman como la identidad nacional, como la identidad italiana que todos identificamos. Muchas de ellas provienen ahí del sur, ¿sí? Como la pizza, la pasta, el vino, bueno, el aceite de oliva, ingredientes imprescindibles de la dieta local, y pues también ingredientes que nosotros como identificamos de la dieta mediterránea, con también algunas ensaladas y demás. Entonces, bueno, pues estas son algunas generalidades, y ahora entramos en este primer periodo importante de la historia del sur de Italia, que es nada más y nada menos que el de la Magna Grecia. Recordaremos que la antigua Grecia floreció en una multitud de ciudades en donde pues el comercio, la guerra, la política, la ciencia, las artes lograron un nivel de perfección, ¿verdad? Y una maestría admirables. Nosotros seguimos hablando sobre la Grecia clásica y nos siguen admirando los logros, ¿cierto? A los que llegó esta cultura. La zona entonces que se va a conocer como la Magna Grecia estuvo habitada, por supuesto, desde hacía ya largo tiempo por otros pueblos mediterráneos. Incluso, pues se sabe que llegaron del norte de África, del Asia Menor,
Ujú. Y todo esto pues se ha podido deducir de los trabajos arqueológicos, más o menos datados como desde el 4000 antes de Cristo, ¿sí? Es decir, que el sur de Italia pues ya era conocido por los griegos muy probablemente desde época micénica, es decir, mucho antes del periodo de la Grecia clásica que nosotros siempre tenemos en la mente. Eh, Aproximadamente, para ponerlo en un punto en el tiempo, estamos hablando que más o menos hacia el segundo milenio antes de Cristo, ya, digamos, los griegos pues tenían ahí mapeado la región a través también de rutas comerciales. Miren ustedes aquí en la imagen tenemos la Grecia continental, la Grecia insular, que va a ser el Asia Menor también, ¿no? Entonces, en esta Grecia continental, el tema es que tampoco hay muchísima tierra fértil, la geografía es complicada y también Grecia tiene una vocación marítima. Entonces, ha sido el comercio una de sus actividades más importantes, particularmente, por supuesto, en la antigüedad. Y por ser esta geografía tan compleja, por no ser tan abundante la tierra fértil, entonces, cuando crecía un poco la población, un poco de más, tocaba salir. Entonces salieron por diferentes motivos los griegos, digamos, como exceso de población en algunas ciudades y también por cuestiones comerciales. De manera que pues los griegos empezaron a asentarse en Sicilia, en Córcega y en Cerdeña. Aquí vamos a ver entonces este otro mapa con el mundo griego, como nos dice la imagen, y ya considerando ahí el sur de Italia y Sicilia. En Sicilia, la colonia más importante fue Siracusa, ¿sí? Aquí vemos entonces en la imagen, por favor, vayamos ubicando Siracusa, Agrigento. Por acá, aquí tenemos también estas otras ciudades antiguas griegas. Ahí, pues a Siracusa llegaron hacia el 730 antes de Cristo y fue fundada por corintios. Y esto, pues muy pronto, ellos empezaron a desarrollar, dominaron este sureste de la isla y se hicieron de un magnífico puerto. Otras colonias que también fueron muy importantes son las de Selinunte, como ven ustedes ahí en la pantalla, Agrigento, que acabamos de mencionar, y por otro lado también estaban Naxos, Catania, Leontinos, Mégara y Blea. Ímera, que ven ustedes aquí en la imagen, pues era un enclave griego ahí complicado en el norte de la isla porque también Sicilia fue en su momento un enclave comercial fenicio. Entonces, entre los fenicios y los griegos hubo piques, ¿no? Hubo tensiones por el tema del comercio y digamos, el andar de un lado a otro por el Mediterráneo. Aquí entonces tenemos un dato adicional importante que por favor les pido que no olviden y es que Sicilia no solo es la isla más grande del Mediterráneo y la más poblada, sino que por su forma triangular los griegos la llamaron Trinacria, ¿sí? En referencia precisamente a esta forma, a su contorno. Nombre que es con el que se conoce al curioso símbolo siciliano, ¿sí? Aquí lo tenemos en la pantalla, específicamente la tricele o trinacria, que representa los tres montes o promontorios principales de la isla, que son Messina, Palermo y Noto. Entonces, importante tener también esta imagen porque es muy frecuente, por supuesto, en toda Sicilia la trinacria como símbolo, emblema de esta isla. El origen etimológico de Sicilia se debe probablemente a la presencia de una tribu de nombre, o sea, que se conocía como la de los sículos, ¿no? Y habitaban la isla, pues, momentos antes de la invasión romana.
Entre las ciudades más destacadas, entonces, que tenemos allá en Sicilia, están, por supuesto, Agrigento y el templo, el Valle de los Templos, que está declarado como Patrimonio de la Humanidad. En Agrigento se pueden encontrar los templos dóricos mejor conservados fuera de Grecia, y aquí tenemos un ejemplo. Y son además los vestigios de la antigua ciudad de Acragas, que fue también en su día, hacia el 440 o 400, digamos, antes de Cristo, la cuarta ciudad más grande del mundo. Es decir, con esto lo que quiero que ustedes tomen en cuenta es que en Sicilia hubo enclaves griegos muy importantes que compitieron incluso con las ciudades de la Grecia continental o de la Grecia clásica en todo caso. Siracusa, su nombre es de origen fenicio, probablemente significara la roca de las gaviotas, y también tuvo una época de gran esplendor. Llegó a rivalizar, como decíamos, incluso con Atenas, ¿sí? Para que tengamos una idea de la importancia que alcanzaron. En el 734 a.C., corintios también desembarcaron en la isla de Ortigia y fundaron un primer asentamiento de lo que más tarde va a llegar a ser la ciudad de Siracusa. Es también Patrimonio de la Humanidad desde el 2005 y conforma Ortigia lo que podríamos llamar como el centro histórico de Siracusa. Por otro lado, tenemos a Taormina. Aquí tienen ustedes en la parte derecha de su pantalla un mapita para que ubiquen. Taormina es uno de los destinos también importantes, más populares de Sicilia, y uno de los sitios más representativos, lo que la distingue con mucho es precisamente su teatro griego y la silueta del monte Etna que está como fondo. El anfiteatro de Taormina, construido en el siglo I antes de Cristo, pues tiene unas dimensiones imperiales. Se calcula que fue construido como para un aforo de 16,000 o hasta 16,000 espectadores. Entonces, muy importante también ahí en Taormina. La Magna Grecia, entonces, es Sicilia, pero también el sur de la bota itálica, ¿sí? Ahí la más antigua, nos vamos a la península itálica, la más antigua de las colonias griegas, y de hecho, pues la más antigua de las colonias griegas parece ser que en Occidente fue Pitecusa en la isla de Isia. Aquí la tienen ustedes, ¿sí? Bien, donde está señalando mi cursor, ahí está, frente a la costa del Golfo de Nápoles, en este caso fundada por jonios, ¿sí? Hacia el 770 a.C. Unos años después se fundó Cumas en la Campania, y al norte del lago Avernio, también Averno, y después se fundó Neápolis, es decir, la ciudad que nosotros conocemos como Nápoles, ¿vale? Y Nápoles fue fundada por los dorios. Entonces vean ustedes que ahí tenemos diferentes griegos de diferentes orígenes que van también poblando esta zona. En todo caso, el proceso colonizador que fue pues largo, ¿verdad? Fueron diferentes ciudades también en el Asia Menor, pero este proceso en todo caso se va cerrando hacia el siglo sexto antes de Cristo, más o menos hacia el 535 antes de Cristo se calcula que termina, ¿sí? Em, fundar diferentes ciudades fuera de Grecia. Antes de entrar al periodo romano, sí me gustaría también comentar, porque aparece en algunos textos, y es que la Magna Grecia, como ustedes ven, se refiere precisamente al sur de Italia y a Sicilia, pero es, en primer lugar, un término que utilizaron los romanos para referirse a estas ciudades. Es decir, los griegos no le dijeron Magna Grecia a este territorio, sino fueron los romanos. Y por otro lado, escritores como Estrabón incluyeron en este espectro a Sicilia, y eventualmente, es decir, se fue extendiendo, ¿verdad? Para que al día de hoy el término refiere todo el mundo griego,
en expansión, ¿sí? Todo, en general, todas sus colonias terminan siendo la Magna Grecia, pero digamos que el corazón de esas expansiones, pues fue esta que nosotros estamos estudiando esta tarde. A continuación, en el tiempo, pues claro está, llegan los romanos en el siglo V antes de Cristo. Los romanos prosperaban, por supuesto, gracias a su ubicación. Ellos estaban, este pueblo latino estaba como en la mitad del camino comercial, ¿verdad? Entre el norte y el sur, en donde hacia el sur, pues ya decíamos, se asentaban las colonias griegas y lentamente, pero sin pausa, ¿verdad? Los romanos fueron dominando un pueblo tras otro hasta que hacia el año 330 antes de Cristo, pues de hecho ya los romanos tenían prácticamente el control de casi toda Italia, pero les faltaba todavía un pedacito. Y es precisamente que desde la Toscana hasta la Campania era como el territorio que los romanos ya habían consolidado, ¿sí? Pero hacia el sur, pues se topaban con Capua y con el tiempo la asimilaron a Capua. Los de Capua entonces sirvieron como soldados, ¿no? En el ejército romano, pues, y ellos llegaron a ser o a tener, digamos, la ciudadanía romana. Es decir, los romanos, de ser un pueblo latino, fueron poco a poco obteniendo cada vez más poder y lo primero que hicieron fue dominar a los pueblos de Italia, ¿sí? Y eso incluye a los etruscos también. Bueno, entonces, en esta zona, precisamente, es donde va a tener lugar, como vemos aquí en la imagen, una construcción muy importante que va a ser la de la vía Apia, que es esta calzada que pues comunicaba a todo el mundo latino, ¿verdad? Ahí esta vía es de las más importantes. Poco después, el pueblo samnita que veíamos aquí en esta imagen retó a los romanos y pues se hizo ahí una guerra que duró varios años y adivinen qué, pues fueron derrotados los samnitas, ¿sí? Entonces, cuando derrotaron a los samnitas, ya los romanos realmente no tenían ningún otro rival eh, que ellos consideraran que les podía hacer alguna resistencia y decidieron, pues cómo no, ahora sí, arrancar para conquistar las ciudades del sur de Italia, ¿sí? Entonces, llegaron a Turi y luego se instalaron ahí en una guarnición y pronto pues otras ciudades italiotas de Calabria decidieron mejor ponerse bajo la protección de los romanos y esto lo hicieron Locri, Reggio y Crotona, que dijeron, bueno, mejor no tenemos problemas con los romanos. Sin embargo, cuando los romanos decidieron tomar Tarento, ahí sí se armó un relajo, porque una de las grandes colonias griegas, ¿no? Como Tarento, pues dijo, o sea, no, un momentico, vamos a ver entonces de qué se trata. Pero evidentemente Tarento, pues no podía hacer resistencia a ya una muy fuerte Roma, sobre todo por todas las ciudades que se estaban uniendo, en este caso, y pidió apoyo Tarento a Grecia, ¿sí? Pues eran ciudades griegas, entonces pidió ayuda y el único que respondió, de hecho originalmente pidieron ayuda a Macedonia, pero el único que respondió en todo caso fue Pirro, el rey del Epiro, que también eran descendientes macedónicos, y pues fue Pirro el que llegó a defender esta zona en lo que se conoce como las guerras pírricas, esto más o menos en el siglo III antes de Cristo, o sea, entre el 280 al 275, es que tuvieron lugar las guerras pírricas, ¿sí? Una guerra pírrica, una victoria pírrica, ¿sí? Nos suena el término, efectivamente es que Pirro ganó todo, o sea, ganaba en Italia, y luego se fue a Sicilia, ganó, tuvo problemas, y cuando estaba en Sicilia, entraron los romanos al sur de Italia, entonces se tuvo que devolver. Es decir, Pirro no logró nada y mejor se fue. Y yéndose Pirro, pues efectivamente ya los romanos avanzaron completamente sobre el sur
pusieron dos importantes fortalezas en Aesernia y Benevento. Allí fue donde se instalaron los romanos como símbolo, pues, de su dominación. Es en este momento entonces cuando los romanos convierten toda Italia en un estado confederado que cubría unos 3 millones de habitantes, y esto significaba para ellos, fíjense, unos 700,000 hombres adultos listos para el combate. Entonces, imagínense la magnitud de ese ejército, pues, para aquella época. Es decir, que para el 272 antes de Cristo, los romanos habían concluido toda esta dominación de la península. ¿Y ahora qué pasa con Sicilia, verdad? Con los romanos, entonces decidieron, los romanos pues vieron que su siguiente objetivo era la isla. En el año 263 los romanos invadieron la isla, pero fue hasta el 212 cuando dominaron la insurgencia o la resistencia de Siracusa, y una vez que cae Siracusa, entonces ya es la primera, se convierte Sicilia en la primera provincia fuera de Italia en pertenecer a los romanos, ¿sí? Entonces, de la presencia romana, por supuesto, en estos territorios, pues tenemos, por supuesto, muchas evidencias, pero que a nosotros nos interesa, especialmente voy a mencionar solo dos ejemplos. Por un lado, la muy famosa Villa Romana del Casale, que aquí tenemos en la pantalla, en la localidad siciliana de Piazza Armerina. Ahí podemos encontrar esta villa, que es un ejemplo de lujo, ¿verdad? Aquí esto también como para ubicarnos. La villa está ubicada en la bella provincia de Enna, ¿sí? Como en el centro, donde está ahí, estoy señalando ahí con mi cursor, am, y está rodeado por bosques y por muchas otras zonas de interés paisajístico. Es un complejo grande, es una villa lujosa, ¿verdad? Que nos da precisamente una idea de cómo, pues, cómo disfrutaba la clase alta romana, y es, por supuesto, patrimonio de la humanidad también por la UNESCO. Entonces, aquí tenemos estos famosos mosaicos que representan escenas de caza, pero que tiene una característica particular, y es que están representadas estas chicas como deportistas, están practicando deporte con un atuendo que a nosotros nos parece como un bikini. Bueno, pues ahí tenemos estas representaciones interesantes en la Villa del Casale, un ejemplo. Aquí tenemos otros mosaicos. Y el otro ejemplo, por supuesto, pues es Pompeya, ¿cierto? Esta ciudad en la cercanía del Vesubio, que fue, como ya sabemos, sepultada por las cenizas tras la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo, ¿sí? Bueno, sobre este hecho, pues igualmente ya hablamos en una charla anterior. Pero pues después de mucho tiempo, ¿verdad? Nos trasladamos siglos adelante, y en el 476 tenemos esta, pues este acontecimiento que estremeció a el mundo antiguo, del Mediterráneo particularmente, que es la caída de Roma en el 476. Tras esta caída, pues sabemos también que entraron los pueblos germanos. Ojo que ya no decimos pueblos bárbaros, ¿no? O sea, son pueblos germanos que invadieron, llegaron y se dispersaron por todo el antiguo territorio imperial. Asimismo, una cosa también que hay que tomar en cuenta, y es que es en este momento cuando Italia pierde su unidad, la que habían conseguido los romanos, pues se pierde, ¿no? Se atomiza, y no será sino hasta 14 siglos después cuando tengamos nuevamente una Italia unificada, ¿no? Que eso va a ser hacia el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Pero bueno, aquí tenemos este mapa, ¿no? Que nos da como por lo menos una idea de todo este movimiento, o sea, que cae Roma y todos los pueblos o los diferentes pueblos
germanos pues empiezan a entrar y se mueven y van de un lado para otro, ya digamos, no había quien los detuviera. Simplemente para que tengamos una idea gráfica de lo que conversamos. También sabemos, por supuesto, que la parte occidental del Imperio Romano fue la que sufrió básicamente esta hecatombe, ¿no? Al caer Roma, porque la parte oriental del Imperio Romano pues seguirá existiendo durante otros 1000 años. Es lo que nosotros conocemos como el Imperio Bizantino, ¿sí? Eh, que es un nombre que se le dio también en el siglo XIX. Los bizantinos, ellos se consideraban romanos, ¿sí? O sea, ellos seguían siendo el Imperio Romano. Claro, su capital va a ser Constantinopla, una muy hermosa capital, desde la cual, pues entonces, van a seguir ellos trabajando. Un momento crucial en esta historia va a ser precisamente el periodo de Justiniano. Aquí lo tenemos en la pantalla, hacia el siglo VI ya de nuestra era. Por supuesto, este es un imperio ya cristiano, ¿verdad? Justiniano es considerado uno de los más importantes emperadores bizantinos, pero también se le llama el último romano, y es que pretendía reconquistar el antiguo territorio que había pertenecido al Imperio Romano en su periodo clásico, si ustedes gustan. Y entonces, a través de sus generales Belisario, a quien tenemos también en la imagen, y Narcés, fue que reconquistó efectivamente algunos territorios. Aquí tenemos un mapita, bueno, en el caso de Italia, Justiniano retoma Italia gracias a Belisario y pues establece una importante capital ahí en Rávena, ¿cierto? Más aquí, ¿dónde está mi cursor? Aquí es donde tenemos Rávena. Para este momento, cuando hablamos ya de Justiniano y de Belisario, tener presente también, porque esto es importante, que estamos ya en la Edad Media, es decir, una vez que cae el Imperio Romano, entramos en lo que se conoce como la Alta Edad Media, y ahí es también donde van a suceder pues varios acontecimientos, ¿no? Entonces, eh, una cosa importante es que Bizancio pues va a hacer grandes esfuerzos realmente por mantener la autoridad y por conservar estos territorios que había reconquistado Belisario para su emperador, ¿no? O sea, mantener el control de Italia. Pero Roma va a ser complejo, por ejemplo, y Sicilia se va a ver comprometida fuertemente, ¿sí? Y esto, pues debido también a diversos actores que van a entrar en escena. El sur va a ser invadido por los lombardos hacia finales del siglo VI, y pronto también avanzará desde el Medio Oriente una oleada imparable de guerreros que profesaban una nueva fe. Me estoy refiriendo, por supuesto, al Islam, que surge también en el siglo VII de nuestra era. Para que tengamos aquí en la imagen, territorio bizantino, el territorio lombardo, ¿sí? Que va a estar, como ven ustedes, en disputa el sur de Italia entre los lombardos y los bizantinos. Ahí vamos a tener, pues, complejos problemas, porque imagínense que Rávena, pues, va a estar ahí en disputa. Aquí tenemos, por otro lado, este otro mapa que nos indica el avance de los musulmanes, cómo fueron tomando muy rápidamente. Esto fue una cosa increíble, todo Egipto y el norte de África, pero también se extendieron rápidamente por el otro lado y llegaron a Tierra Santa, ¿sí? Y ven que suben por Siria y amenazan, por supuesto, los musulmanes al Imperio Bizantino, pero por el otro lado, por este norte de África, pues llegan a España, ¿sí? Y una vez en España y dominando el norte de África, ¿qué es lo que les falta dominar en el Mediterráneo? Pues Sicilia, ¿verdad? Entonces, es precisamente esa preocupación que van a tener los bizantinos ahí permanentemente. Em, También tenemos que decir que hay ciudades en ese momento que van a tener cierta autonomía, porque la presencia bizantina no se puede
mantener tan firmemente, como ya hemos visto en las imágenes, debido a que Bizancio, o sea, el Imperio Bizantino tenía sus propios problemas, tenía problemas internos, muchos problemas en las sucesiones. Cada vez que había una sucesión, eso se complicaba mucho porque no era una sucesión hereditaria, sino que se podía elegir de entre la familia del emperador o bien uno de sus generales o bien, etcétera. Y los generales romanos, que ellos seguían siendo romanos, siempre son o eran complicados. Y en este caso, entonces, en el sur de Italia también vamos a tener ciudades como Nápoles y Bari, que si bien tenían una autonomía, dependían mucho del comercio. Entonces, pues aquí tenemos algunas de las redes comerciales de aquel entonces, ¿sí? Todas estas, Amalfi, Salerno, todas estas zonas van a ser importantes por el comercio, ¿sí? Pero por el otro lado también era complicado porque entre ellas también se peleaban. Entonces había un poco de desorden que mantenía a la región inestable, expuesta, porque si estas ciudades estaban divididas, pues entonces, ¿cómo podrían hacer resistencia a una invasión? La De todas formas, la presencia bizantina y su legado arquitectónico, pues se puede apreciar mucho, ¿verdad? En Apulia, por ejemplo, en Calabria y en Sicilia, ahí donde estuvo el cristianismo, por donde pasó el cristianismo ortodoxo, pues dejó evidentes huellas eh, en el estilo artístico, en el ritual también, y incluso también hay, digamos, un legado, un rastro lingüístico, ya que en algunos pueblos, pues aún se conservan dialectos de origen griego. Aquí tenemos esta otra imagen, ¿sí? Para que ubiquemos algunas de estas ciudades que estoy comentando. Em, Tenemos pronto, ¿verdad? Que la situación entonces va a cambiar porque hay una ya presión de los musulmanes en esta zona, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de Palermo, de esta herencia bizantina, ¿sí? Que les estoy comentando, estos dorados y estas imágenes tipo icono ortodoxo. Bueno, pues tenemos esa herencia en esta región. Por otro lado, pues los sarracenos, que son los musulmanes, así se le llamaba básicamente, eran los piratas musulmanes, pero digamos se extendió el término como también para denominar a los musulmanes de aquel entonces. Pues como no había realmente un control por parte de Bizancio para poder mantener sus dominios italianos, y pues particularmente en el caso de las islas y del sur de Italia, em, Sicilia entonces quedó totalmente en la mira de los musulmanes, que a partir del momento en que llegaron a España en el 711, pues van a tener como propósito dominar Sicilia. Esto lo van a conseguir hacia el 827. Tampoco va a ser tan fácil ni tan rápido, pero digamos que del 827 al 965 es el momento en el que Sicilia pues es invadida, conquistada, arabizada e islamizada, ¿verdad? Por los musulmanes. Desde ese momento, entonces, pues Sicilia va a tener ahí una historia particular, va a tener un rumbo distinto de otras ciudades italianas, va a ser un epicentro también como de encuentro, de comercio, y su capital se va a trasladar de Siracusa, que había sido la ciudad como más importante, a Palermo. Va a ser este el momento en el que se desplaza el poder hacia Palermo. Aquí tenemos una ilustración de la invasión árabe a Sicilia. Aquí tenemos un mapa de cómo se dieron, ¿verdad? Cómo se dio esta invasión, por dónde pasaron. Aquí ya tenemos en este mapa del año 1000 a Sicilia como un emirato. Ujú. Desde Sicilia, entonces,
los musulmanes pues también asediaron a la península italiana, se movilizaron con mucho mayor libertad por el Mediterráneo y sin embargo, como va a suceder en Córdoba, como va a suceder también en España, y es que el periodo árabe de Sicilia, pues fue un periodo de bonanza, ciertamente. Con ellos, nos dice Christopher Dugan, en un libro también recomendado por si quieren abundar en más detalles sobre la historia de Italia. Bueno, pues Christopher Dugan, Historia de Italia, ahí nos dice que llegó un ingente número de innovaciones con los musulmanes, tales como embalses, torres de agua, fábricas azucareras, se produjo plata, plomo, azufre, se introdujeron nuevos tipos de cultivos como cítricos, palmeras, palmeras datileras, caña de azúcar, y Palermo, por su parte, se convirtió en una capital extraordinaria. Miren ustedes aquí en Monreale, pues tenemos en este monasterio la clara evidencia, ¿verdad? La clara manufactura de los alarifes musulmanes. Aquí esta fuente también, una ilustración donde aparece una mujer ataviada a la manera islámica con un velo, pero sobre Palermo, pues sin duda un viajero del siglo X decía, por ejemplo, que contaba con más mezquitas que ninguna otra ciudad del mundo islámico, a excepción de Córdoba. Y miren que en esta perspectiva, por su belleza, nos recuerda todavía a Córdoba, ¿cierto? Y desde entonces y por 2 siglos, pues va a ser un emirato, el Emirato Siciliano, que va a transformar a Palermo en una de las ciudades más bellas del mundo árabe. El siguiente momento en la historia del sur de Italia es la llegada de los normandos, ¿sí? Los normandos eran descendientes de vikingos noruegos que se habían asentado en el norte de Francia, en la Normandía. Por eso ya no se llamaban vikingos, sino normandos y hablaban francés. Y muchos de estos pues, eran jóvenes guerreros todavía con esta sangre vikinga que vendían su fuerza como guerreros, su fuerza de batalla, y eran mercenarios. Y así como mercenarios, pues fue que llegaron al Mediterráneo aprovechando los múltiples conflictos entre ciudades y entre poderes que había en aquel momento. Y justo uno de estos conflictos pues va a dar pie precisamente para la conquista normanda de Sicilia, ¿sí? Un enfrentamiento entre el papado como institución, pero van a ser específicamente dos papas los que van a tener el pleito fuerte contra el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, en este tire y afloja de poderes, de a ver quién es más importante, de a ver quién es más grande, si el papa o el emperador, pues ahí es donde entran los normandos en esta historia, ¿sí? Porque esto pues les dio la oportunidad de avanzar por todo el Mediterráneo y llegar y tomar ciudades del sur de Italia hasta en algún momento pues tomar el control de Sicilia. Roberto Guiscardo va a ser el protagonista de esta conquista normanda, mm, mercenario, inteligente, un hombre dispuesto a todo o capaz de todo, como ustedes lo quieran ver, pero que tenía como ese instinto, sabía pelear del lado correcto. Y lo hizo primero del lado del Papa Nicolás II y luego también del Papa Gregorio VII. Hildebrando, ¿no? El monje Hildebrando, que llegó a ser papa, que era terrible, Hildebrando, o sea, tenía un carácter muy fuerte. Y bueno, en conjunto con Roberto Guiscardo, pues adivinen quién gana en esta confrontación con el Sacro Imperio. Pues gana el papa, aunque no quedó sin raspones, digamos. Bueno, pero para nuestro tema, en 1059 se reconoció la autoridad de Ricardo, pues este líder de los normandos, se reconoció su autoridad sobre Apulia, Calabria y Capua, y se le instó por parte del Papa a conquistar Sicilia. ¿Por qué?
porque Sicilia estaba en manos de los musulmanes, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo así que tan cerca de Roma los infieles, pues ya era hora de que salieran de ahí? En el 1061 los normandos inician efectivamente la conquista de Sicilia, que se consolida hacia el 1091. Y entonces es el momento cuando se va a conformar o inicia, ¿verdad? La conformación de un estado normando fuerte y centralizado. Roberto Guiscardo entregó la isla a su hermano menor, Rogelio I, y va a ser con Rogelio I que realmente se funda la dinastía normanda. Tomaron Palermo como su capital, o más bien conservaron Palermo como capital, si ustedes gustan. Y esta ciudad se va a volver también con los normandos una corte suntuosa, cosmopolita y liberal. Sí, liberal hasta ciertos extremos, en todo caso. Bueno, aquí tenemos una imagen también de este periodo. Con Rogelio II, que es más o menos entre el 1095 al 1154, si bien no, avanzamos hasta el siglo XII, Sicilia alcanza su máxima grandeza y esplendor con el del periodo normando, y el monumento también, pues más emblemático es precisamente la iglesia de la Martorana ahí en Palermo, que tiene esta decoración de clara influencia bizantina. El mismo Rogelio II se manda a representar en estilo bizantino, pero ya ahí entramos en un periodo en donde se van a ir recogiendo em, diferentes detalles, diferentes estilos de los pueblos que van a ir pasando por la isla, ¿sí? Entonces los normandos van a conservar, por ejemplo, en su corte, Rogelio II, a los árabes y a otros, incluso griegos, otros sabios en la corte. Médicos árabes van a estar ahí, y de esta estirpe normanda descenderá el último gran vástago eh, que va a tener Sicilia. Se conoce como Federico II, al que llamaron en su tiempo Stupor Mundi, como el asombro del mundo, en quien se van a unificar lo que tanto quiso evitar el papado, pues sucedió, porque fue con Federico II de la casa de los Hohenstaufen, en el que se va a convertir en rey de Sicilia por su ascendencia normanda, pero también en emperador del Sacro Imperio por su ascendencia alemana. En todo caso, cuando muere Stupor-Mundi en el 1250, pues los territorios quedan en muy mal estado, porque él se peleó con todo el mundo, y eso incluyó a los papas, varios papas que hubo durante su vida. Entonces se peleó, fue excomulgado, quedó esa zona sumida nuevamente en un periodo de inestabilidad y conflictos que se van a alargar por algún tiempo. De sus descendientes, de Federico II, pues vamos a tener de la casa de los Hohenstaufen, que continúa el pleito entre los Hohenstaufen y sicilianos, ¿no? Y el papado, y va a resultar entonces que a instancias del papa llegan los franceses a invadir Sicilia con la idea de tomarla, ¿sí? De arrebatarles el trono a los Hohenstaufen, que en este caso la última representante de esta dinastía era Constanza de Sicilia, ¿sí? La última descendiente de Federico II. Constanza, a quien vemos aquí en la imagen, se casa con Pedro de Aragón, que en su momento no era aspirante a la corona de Aragón, pero pues que prometía ser un importante caballero, pero termina siendo rey de Aragón. Y Pedro, que es una de las grandes mentes, por cierto, de su tiempo, en un momento de oportunidad, cuando los franceses dieron el papayazo, entonces llega Pedro a rescatar a los sicilianos y se instaura, se sienta en el trono, con todo esto con el pretexto de restaurar a su propia esposa, que era la legítima heredera del trono de Sicilia.
pues Pedro también se sienta en el trono siciliano. Entonces, ahí, este momento es muy importante. Estamos hacia el 1282, cuando esto sucede, que llegan los aragoneses, ¿sí? Es el momento en el que inicia la presencia, que más tarde será española, en la isla, en Sicilia y en el sur de Italia, ¿sí? Entonces, bueno, esto abrirá también un espectro importante para Aragón, porque ampliará su territorio, su margen de maniobra también por el Mediterráneo, porque Aragón tampoco tenía ya mucho para dónde hacerse, ¿sí? O sea, no podía irse al norte porque estaba Francia, y por el sur avanzaban los castellanos. Entonces, el único lugar hacia donde podía mirar era hacia el mar, hacia el Mediterráneo, y Sicilia pues era, por supuesto, un objetivo, y a Pedro pues le cayó de perlas. Entonces la obtienen los aragoneses, y aquí vemos cómo está el mapa hacia 1285 con los territorios de Aragón. Así es como se encontraba hacia 1330. Em, Tiempo después, en Aragón, subirá a la casa de los Trastámara a inicios del siglo XV. Alfonso V, a quien vemos ahí en la pantalla, pues él va a ser el que logre finalmente consolidar, así poner orden, y em, tener, digamos, también el control de Cerdeña, de Sicilia, de Nápoles, todo esto hacia el 1442, ¿sí? El siglo XVI traerá a Fernando el Católico, quien había sido ya proclamado rey de Sicilia, gracias a su antecesor, rey de Sicilia desde 1468. Vean ustedes esto. Al mismo tiempo está sucediendo un proceso de unificación en España, ¿no? Entonces, en 1504, finalmente se unifican los reinos de Nápoles y Sicilia como parte de todo el patrimonio que va a ser primero de Carlos V, ¿sí? Como heredero también de los territorios aragoneses y castellanos, etcétera, que va a tener Carlos V, y luego él que va a heredar estos territorios también a su hijo y sucesor Felipe II. Aquí tenemos un segundito esto. Bien, entonces será durante la presencia española precisamente que Nápoles y Sicilia se van a convertir en un escenario artístico de primer orden. Van a cambiar su infraestructura, se van a transformar, florecerá el barroco también en esta zona, y tenemos algunos rasgos particulares ahí del barroco en cada lugar, como en Catania, con la espectacular Piazza del Duomo, y en Siracusa también la Chiesa di San Giorno de Modica. También en Ragusa tenemos la Catedral di San Giorgio, por mencionar algunos ejemplos de este barroco impresionante. El siglo XVIII traerá otro cambio histórico importante, que pues ahí va a remover un montón de cosas en Europa y en América, ¿sí? Pero sucedió entonces que los Borbones acceden al trono español, por la cuestión de la muy debilitada Casa de los Austrias en España, y será por cuenta de este cambio que llegará entonces el joven príncipe Carlos de Borbón, llegará a Italia y va a recibir en 1734 el reino de Nápoles y Sicilia. Él va a gobernar durante 25 años estos reinos, y es también el periodo de Carlos de Borbón considerado un momento de gran esplendor para Nápoles. En 1759, Carlos de Borbón va a ser llamado a España para hacerse cargo del trono, en donde gobernará como Carlos III hasta su muerte en 1788. Bueno, lo que hizo Carlos, antes de atender el llamado de Madrid, es que dejó a su pequeño hijo Fernando, su tercer hijo varón, como heredero de la corona de Nápoles y Sicilia.
con la salvedad, no quiero que se me olvide, y es que para este momento, con Carlos de Borbón, estamos hablando de que Nápoles y Sicilia serán gobernados casi, no casi, como un reino independiente. O sea, una vez que murió Felipe V, el padre de Carlos de Borbón, pues entonces él va a trabajar para que estos reinos sean uno solo y sean autónomos de España. Pero bueno, ahí, en todo caso, porque el nombramiento formalmente de las dos Sicilias va a llegar hasta mucho después, pero sí empieza entonces este momento también de estos reinos como reinos autónomos, ¿vale? Bueno, a Fernando de las dos Sicilias, ya el hijo de Carlos de Borbón, pues le van a tocar unos días bien complicados, como ustedes podrán darse cuenta por las fechas, porque en su tiempo tendrá lugar el estallido de la Revolución Francesa, la ejecución de los reyes franceses, el advenimiento de Napoleón, y luego tras la caída de Napoleón, ya hacia 1815, Fernando va a ser, es el momento en el que formal, o sea, le dé formalidad a la unificación de los reinos que se van a conocer como el reino de las dos Sicilias. Y aunque ese momento también será breve, pero tendrá también su propio brillo. Hacia mediados del siglo XIX, decíamos, pues se acerca el momento en el que pues ya culminarán, ¿verdad? Darán su fruto todas estas ideas que precisamente habían surgido con la Ilustración, ideas que se habían expandido primero por el estallido de la Revolución Francesa y más tarde por el paso de Napoleón Bonaparte, que eran como pues, un efecto del paso de Napoleón, em, del cual pues él no era, digamos, digamos, no era su objetivo que se difundieran tanto estas ideas, pero finalmente las ideas de soberanía, libertad, ciudadanía, pues llegaron a diferentes pueblos y cayeron en tierra fértil. Esto va a ser lo que pase en Italia, que es uno de los países que tardó más tiempo, uno de los países, que el otro fue Alemania, en unificarse. O sea, a mediados del siglo XIX, más particularmente el 4 de abril de 1860, una comisión revolucionaria organizada en Palermo ordenó un levantamiento contra el Estado borbónico. Aquí tenemos Europa después del Congreso de Viena, o sea, de 1815, ubicado el reino ya de las dos Sicilias con su nombre. Es el momento entonces en el que entra en escena Giuseppe Garibaldi, el revolucionario que vio la ocasión para iniciar la campaña o consolidar la campaña de unificación de Italia. Desembarcó en Marsala, ahí en la costa occidental de Sicilia, el 11 de mayo de 1860, con 1 millar de hombres en la famosa expedición de Mille, de los 1000, y derrotó a los 15.000 soldados del ejército español. El 15 de ese mismo mes, al cabo de 2 semanas, conquistó Palermo. Poco después, en un referéndum, los sicilianos votaron también por la unificación bajo la Casa de Saboya, y finalmente Víctor Manuel II se convirtió en el primer rey de Italia, de una Italia unida, el 17 de marzo de 1861, pues perteneciendo esta región del sur de Italia desde ese momento a una sola nación, ¿sí? Y con esto, pues, terminamos nuestro recorrido histórico de esta tarde.